Boleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. La semana comienza muy noticiosa con esta resolución firmada por el propio presidente Barack Obama y que además de sancionar a 7 funcionarios del gobierno venezolano, dice algunas cosas, entre líneas, cosas que parecen decirlo todo, pero realmente no dicen nada. Vamos a ver primero la imagen de la orden ejecutiva firmada por Barack Obama. En la parte que dice, yo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, encuentro que la situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y los derechos humanos, violaciones y abusos en respuesta a protestas contra el gobierno y la detención arbitraria de manifestantes contra el gobierno, así como la presencia exacerbada de la corrupción pública, constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos y me declaro en emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza. Y luego vienen las disposiciones. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, porque ahí ya vinieron las respuestas de los voceros del gobierno acerca de por qué la intromisión del presidente de los Estados Unidos en la política interna de Venezuela. Por cierto, ayer hubo un brasilero que nos dijo de todos a los de la oposición, un brasilero que nos insultó, pero eso no es intrometerse en la política interna, ¿no? El brasilero nos puede insultar y el colombiano Nicolás Maduro nos puede perseguir, inhabilitar políticamente, pero el presidente Barack Obama, que representa los intereses no solamente de una nación como Estados Unidos, sino que es uno de los países de los cuales depende prácticamente la paz mundial. Prácticamente la paz mundial. Dice hoy que la situación en Venezuela, repito, amenaza la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué puede influir la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos? Es que esto no solamente se refiere a la violación de los derechos humanos, a la reiterada violación de los derechos humanos, a la violación de la libertad de expresión. No, esto se refiere precisamente a esas amistades peligrosas del gobierno venezolano que tenemos ya los periodistas de investigación, sobre todo, porque hay que decirlo. De esto casi no se habla en Venezuela. Quienes hemos hablado de esto hemos sido los periodistas de investigación, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, quienes hemos profundizado en el tema de las relaciones peligrosas del gobierno desde Hugo Chávez hasta ahora de Nicolás Maduro. Las relaciones con el terrorismo internacional. Eso es lo que realmente amenaza la seguridad nacional de este país. Y yo como periodista debo decir que hoy sentí esa satisfacción y expresé ese al fin que decimos cuando tenemos años trabajando en algo y al parecer no se nos escucha. Vamos hoy a recordar uno de los casos porque tiene que ver con un vocero que tiene el gobierno venezolano, un vocero que habla de la intervención del norte, del imperio, y que ni siquiera nació en Venezuela, pero que es una pieza fundamental en estas relaciones peligrosas del gobierno, primero de Hugo Chávez, ahora de Nicolás Maduro, de esta revolución bolivariana con el terrorismo internacional. Vamos a escuchar a este señor que se llama, de apellido Capchi, Raimundo Capchi. No se llama Raimundo Capchi, ahora yo les voy a decir quién es, cómo se llama, de dónde viene, cuáles son las relaciones, ahora yo les voy a contar todo, pero vamos a oír
lo que el vocero del gobierno venezolano, Raimundo Capchi, tiene que decir acerca de la intervención, de esa manipulación de que Estados Unidos va a intervenir, va a llegar con bombas, los Marines, y van a acabar con el país. Vamos a escuchar a Raimundo Capchi primero. ¿Cómo me duele ver de que hay un nacional que auspicie una intervención en nuestro país? Yo no quiero ver a Caracas, esa Caracas donde llevo más de 50 años viviendo en ella. No la quiero ver al igual que Bagdad, al igual que Damasco, al igual que Kabul o que Trípoli. Él no quiere ver a su Caracas, a la Caracas a la que yo, por cierto, no puedo ir, ¿no? Por gente como esta. Yo les voy a contar quién es este personaje que habla de los horrores que vienen en Venezuela, porque supuestamente viene una intervención armada de los Estados Unidos. Me voy a referir, por cierto, a un texto mío. Es una columna que escribí en el diario El Nuevo País en el año 2008. Aquí está la fecha. Ahí tienen ustedes la imagen de la columna. Estaba yo, por supuesto, mucho más joven. Y ahí les hablo de Raimundo Capchi. Fíjense, en la columna se menciona, dice, Tarek El Aissami, viceministro del Interior de Venezuela, estoy hablando del 2008, conjuntamente con elementos relacionados con Hezbollah, como es el caso de Ghazi Nasserdine, libanés de nacimiento, quien actualmente es el encargado de negocios de la embajada venezolana en Damasco, Siria. Ahí lo tienen ustedes al angelito Ghazi Nasserdine. Conjuntamente con su hermano de nombre Ghassan Atef Salamen Nasserdine, este otro angelito que ustedes tienen aquí, son los encargados de reclutar jóvenes árabes venezolanos afines al PCV a fin de enviarlos al sur del Líbano en los campamentos militares del Hezbollah para entrenamiento en combate. Ahora, ¿quién conecta a este angelito Nasserdine con el proceso revolucionario? Nasserdine acaba de ser colocado en las alertas de Interpol como uno de los terroristas más peligrosos solicitado internacionalmente. Ahí tienen ustedes a Ghazi Nasserdine, porque además se cambian el nombre y el nombre se escribe de diferentes maneras, pero es el mismo personaje que ustedes tienen ahí, diplomático venezolano. ¿Quién conecta a este angelito que ustedes tienen ahí en pantalla con el proceso revolucionario? Ya yo les voy a echar el cuento, que lo que voy a hacer es leerlo en mi columna del año 2008. El enlace entre Nasserdine, ese que ustedes tienen en pantalla, y el gobierno de Hugo Chávez, es un personaje cuyo verdadero nombre es Romanos Philippe Capchi Chemor. Ese que se hace llamar Raimundo Capchi y que no quiere que a su Caracas le caigan las bombas del imperio. Ese que ustedes tienen ahí. Bueno, quien realmente es conocido por el nombre de Raimundo Capchi, fecha de nacimiento 4/9 de 1941, natural de Esgarta, Líbano, con cédula de identidad venezolana 3.984.467, de profesión abogado, su impreabogado es el 12.602 y comerciante. Actualmente Capchi, esto era en el 2008, es profesor, pero sigue siendo profesor, ahí lo tienen ustedes, y asesor de la Cancillería desde la época en que Ali Rodríguez Araque era ministro. Actualmente, miren lo que dice aquí, actualmente, recuerdo que esto es en el 2008, asesora a Nicolás Maduro en asuntos del Medio Oriente, cuando Nicolás Maduro era canciller. A finales de los años 70 y principios de los 80, Capchi estaba conectado con la embajada libia en Caracas. El embajador de esa época era el Tabib. Raimundo Capchi fue en aquel entonces a Libia a entrevistarse con Muammar Gaddafi, otro angelito, y a partir de ese momento comenzó a trabajar, ahí lo tienen ustedes, a trabajar con Libia en contra de Estados Unidos e Israel como asesor político del gobierno de Gaddafi. Capchi es asesor legal de la Embajada de Libia en Caracas. Tiene una agencia de viajes en los alrededores de la Asamblea Nacional. Repito, esto fue en el 2008. Esta agencia de viajes fue allanada por la DICIP de aquel entonces, en 1985, y Capchi fue detenido por estar involucrado en los congresos populares libios que fueron allanados. Estos congresos estaban dirigidos y financiados por Gaddafi en Venezuela para reclutar individuos de ultraizquierda y enviarlos a Libia para entrenamiento militar y político, especialmente contra Estados Unidos.
En esos años, Capchi reclutó a Ali Rodríguez Araque, a quien envió varias veces a Libia para entrenamiento ideológico y de otro tipo. O sea, fíjense la importancia de este tipo, que no es de ahora. Este tipo viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, relacionando con el terrorismo a quienes hemos visto mandando en Venezuela desde hace más de 15 años. Capchi es amigo del padre de Ghazi Nasreddine desde el Líbano, el angelito que está siendo buscado ahorita internacionalmente. Ayudó a recibir a la familia Nasreddine en Venezuela, ayudó como abogado a arreglar la naturalización de Ghazi Nasreddine, que tiene pasaporte venezolano, cosa que, por ejemplo, yo no puedo tener, por cierto. Capchi es maronita, el angelito este que es el vocero de Venezuela, del gobierno venezolano. Este angelito es maronita, pero es firmemente fundamentalista en la doctrina Nasser, llamada así por el expresidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser. Ha sido financiado por los gobiernos de Libia e Irak y es muy anti-Israel y Estados Unidos. Fue Capchi quien postuló a Ghazi Nasreddine, el terrorista, en el cargo de encargado de negocios de la embajada venezolana en Siria y luego en el Líbano. Esa postulación fue aprobada y firmada por Nicolás Maduro cuando era canciller y hoy es presidente de Venezuela. Nicolás Maduro firmó la postulación de este señor, del terrorista más buscado en este momento, para la embajada venezolana en Siria. Ghazi Nasreddine fue enviado a Siria para organizar los enlaces con Hezbollah entre el Líbano, Siria e Irán. Él era la puerta de entrada y salida de militantes del ala militar que salían del Líbano para pasar por Siria y seguir a Irán. También ayudó a trasladar armas de Siria al Líbano durante la última guerra entre Hezbollah e Israel. Nasreddine maneja documentación de pasaportes de libaneses, sirios e iraníes que envía a Venezuela con sellos de transeúntes para actividades terroristas. Recibe elementos de Hezbollah que viven en Venezuela para ser entrenados en el Líbano e Irán. Capchi es el promotor de enviar a Ghazi al Medio Oriente para ayudar en operaciones de documentos y transferencia de armas entre Irán, Siria y Líbano. Es la puerta de entrada a esos tres países. Raimundo Capchi es asesor del presidente Chávez, esto fue en el 2008, Chávez estaba vivo, y traductor oficial de persa del presidente durante los viajes al Medio Oriente. Ponme la foto, por favor, de él de Chávez. Ponme la foto de Chávez con Saddam Hussein donde aparece Capchi. Se le considera el representante más importante del mundo árabe en Venezuela. Al llegar el gobierno de Chávez y a través de Ali Rodríguez Araque ahí ya tienen ustedes 2 muertos y en el medio Capchi, que todavía está vivo y haciendo daño. Al llegar el gobierno de Chávez y a través de Ali Rodríguez Araque fue conectado con Chávez como asesor. Ha apoyado y asesorado a Chávez y a Maduro con la política con Irán, especialmente tras el apoyo de Caracas al proyecto iraní de enriquecer uranio para las bombas atómicas, impulsado por Raimundo Capchi. Capchi, además, es profesor y asesor en política internacional del Medio Oriente en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Capchi, a pesar de que es maronita, ayuda a organizaciones terroristas como Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, por razones de enfrentamiento con Estados Unidos e Israel. Bueno, a esto es que se refiere el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuando dice que estas políticas de Venezuela constituyen una amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a un corte, al regreso vamos a hablar de los sancionados. Ha defendido en Venezuela varios casos de presos políticos, me incluyo ahí, además, pero además esta forma del gobierno perseguir con la justicia, criminalizando a quienes se le oponen, ¿no? Convirtiéndonos en delincuentes comunes, en mi caso asesinas, y así con todas las personas yo siempre, cuando me pasó lo que me pasó a mí, Negar, gracias por estar aquí en el programa. Gracias. Cuando me pasó lo que me pasó a mí, yo siempre dije, no es mi caso, no es un caso aislado, esto es una política de Estado, lo cual se ha demostrado. Hay 7 sancionados, Negar, y hay una en particular, vamos a hablar de todos, pero en el siguiente segmento va a estar con nosotros vía Skype, si podemos conectarnos, Iván Ballesteros, que conoce mucho el caso de uno de ellos, que es el general Antonio José Benavides Torres, o sea que vamos a tocarlo en el siguiente segmento con Iván Ballesteros, que es el especialista en este general, pero hay otros que están en esta lista. El caso del director del SEBIN, Gustavo Enrique González López, que el jueves lo denuncié, el viernes, por cierto, no tuvimos programa porque había una falla técnica en el canal, lamentablemente, pero el último programa, que fue el del jueves,
lo denunciamos al mayor general Gustavo Enrique González López, que es el director del SEBIN. El SEBIN es prácticamente quien persigue y detiene a la disidencia. Es la policía política. Es la policía política. Ahí tienen ustedes a este angelito, lo tienen en pantalla, que yo hablaba el jueves del caso del teniente coronel José Gustavo Arocha, que relaté y detallé las torturas a las cuales fue sometido en el SEBIN por órdenes de este señor. Y una vez que este señor supo que José Gustavo Arocha se había ido del país, lo llamó por teléfono, lo ubicó y lo ubicó porque el señor hizo una llamada a Venezuela y detectó el número y lo llamó al teléfono al cual llamó, del cual había hecho la llamada, y le pidió que regresara a Venezuela y que regresara porque se le iban a respetar sus derechos después que le habían violado todos los derechos, se le habían orinado encima después de caerle a golpes, después de desnudarlo y caerle a golpes se le orinaron encima. Estos casos, Negar, ¿cuánto tiempo tenemos denunciando esto en Venezuela? Uf, muchísimo. A mí me llama poderosamente la atención, en especial el del coronel Benavides, y quiero hablar del coronel Benavides, porque él fue el que reprimió la marcha del 2009, que era la marcha para oponerse a la ley orgánica de educación superior, por la cual detienen a Richard Blanco y ordenan la aprehensión de Oscar Pérez. Él mandó a reprimir la marcha. Regional 5. Él manda a reprimir la marcha a nivel de Cantebé en la Avenida Libertador. Y Chávez lo condecora entregándole la espada de Bolívar en esa fecha, como un premio por haber reprimido la marcha, que era una marcha de estudiantes exclusivamente. Y después ha llevado adelante su ascenso jerárquico, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención esta persona que se cree un omnipotente, el todopoderoso, y que lo que ha hecho es agredir de manera sistemática y reiterada a los estudiantes. Y lo digo y lo mantengo. En Venezuela es un delito disentir y ser estudiante. Y si los dos motivos se confunden en una sola persona, eres víctima de violación a los derechos humanos, con prisión o con muerte. Mira, hay un caso particular, Negar, que yo quiero comentar, que es el de la fiscal Catherine Nayarit Harrington Padrón. Pero además tienen un apellido Harrington, así que o es de aquí americano o es alemán. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Negar, ¿tú la identificas porque tú la conoces? Sí. Es ella, Catherine Nayarit Harrington Padrón. Esta señora, que yo me pregunto si tiene hijos, porque yo digo que cuando una mujer está reprimiendo o una mujer está actuando, violando los derechos humanos, yo me pregunto siempre si tiene hijos, porque esta señora está encargada específicamente de los jovencitos que están presos en el SEBIN, en la tumba, que es en Plaza Venezuela, y el SEBIN en el helicoide, que es la policía política, y están presos hace un año cuando empezaron las protestas con Leopoldo López, y ella personalmente los visita y les ofrece garantías de libertad, beneficios procesales, a cambio de que acusen a María Corina Machado, y a Leopoldo López y a Antonio Ledesma. Esta señora que ustedes ven en pantalla, que ha sido sancionada el día de hoy. Hay algo bien interesante con la doctora Catherine Harrington, y es que se ha convertido en el verdugo más temible del régimen de Venezuela. O sea, Catherine Harrington fue la que le formuló los cargos a través de una imputación a María Corina Machado. Fue la que ordenó la aprehensión de Antonio Ledesma. Es la que lleva adelante los procesos contra estudiantes que fueron aprehendidos, de los 43 que están procesados hoy en día desde el año 2014. Ha presenciado torturas, y eso lo denuncio. Ha estado presente cuando han sido torturados los estudiantes. Torturas de todo tipo, incluso psicológicas, emocionales. Llegan y les leen el Apocalipsis y les dicen que no van a ver a la familia más nunca. Cosas como sí, esa. Bueno, aparte de los golpes. A mí me llama la atención porque ella era una fiscal auxiliar dentro del Ministerio Público. Si nosotros entendemos que un fiscal auxiliar es la persona que está debajo de un fiscal titular. Sigue siendo y provisoria. hoy en día... pero hoy en día es un fiscal nacional. No, señor, pero tú te metes en la página, ahí está, creo que esa es la página de la Fiscalía, y ella ahorita, fiscal provisional, fíjate lo que dice ahí, no sí, está, todavía sigue siendo provisoria. Bueno, no sé si es provisorio o no, pero realmente es la fiscal 20º a nivel nacional con competencia plena. Y eso me hace acordar, que lo tengo que llamar,
a el fiscal Danilo Anderson. ¿Quién fue Danilo Anderson? ¿En qué se convirtió Danilo Anderson? ¿Y quién es hoy en día Catherine Harrington? ¿Y en qué se ha convertido? Yo traje, de alguna otra forma, unos artículos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, porque todo el mundo habla aquí de violación a los derechos humanos, pero nadie entiende cuáles son los derechos humanos que se están violando, cuáles son esos derechos civiles establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o el Pacto de San José, que se le dieron a los humanos, ¿ok?, para preservarle esos derechos y que en Venezuela de manera sistemática y reiterada ha sido violado. El artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos habla de los derechos civiles y políticos. Y lo primero que dice es que toda persona tiene derecho a la integridad física. Y cuando habla de la integridad física, habla de integridad física, psíquica y moral. Eso de leerle el Apocalipsis a los estudiantes en la tumba o en el SEBIN, definitivamente atenta. Primero, contra su integridad psíquica. Segundo, lo mantienes en un proceso aislado. La música del proceso se las ponen altísima. En el caso de Raúl... De Raúl Emilio. Emilio Baduel. De Raúl Emilio fue que acaba de ser condenado a 8 años de cárcel. 8 años. Entonces, yo quiero que tenga la gente que nos escucha, quiero que sepa cuáles son las violaciones a esos derechos humanos. Las personas que están sometidas a estos procesos de aislamiento, la tumba, como se le llamó, la tumba es nada más y nada menos que el típico caso de una violación a la integridad personal de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Un aislamiento, sometimiento a un frío extremo, le dicen que no van a ver más la luz ni a sus familiares y totalmente desmoralizados porque están en un proceso totalmente injusto. Más o menos lo que hablábamos de tu caso, Patricia. Pero si yo soy inocente, yo no he hecho lo que me están diciendo que yo hice, pero lamentablemente en Venezuela no es suficiente. Eso no es suficiente. Vamos a ver unas declaraciones, por cierto, porque ya empezaron a manipular. Diosdado Cabello dice que vienen los Marines, que viene la invasión, hay... Por cierto, ustedes escucharon a Raimundo Capchi al comienzo del programa y la declaración de Diosdado Cabello es muy similar a la de Raimundo Capchi. Vamos a oírla y nos vamos a un corte y al regreso vamos a estar con Negar Granados e Iván Ballesteros desde Venezuela, si podemos conectarnos vía Skype, porque vamos a hablar de lo que le gusta al imperio, al general Antonio José Benavides Torres. Tenemos foticos de los hijos aquí en el imperio. Vamos a ver a Diosdado Cabello y vámonos a un corte. Llamo a los revolucionarios, pero también llamo a los que adversan a la revolución bolivariana. No hay, quiero informarles, y lo he dicho varias veces, no hay en el mundo ni una sola bomba que diga solo mata chavistas. Cuando el imperialismo lanza una bomba, se lleva por delante a todos los que están allí, niños, ancianos, mujeres, enfermos, en escuelas, en hospitales. Lo llaman daños colaterales. Venezolanos conscientes, ¿están ustedes de acuerdo que el imperialismo norteamericano inicie un bombardeo sobre territorio venezolano? Yo no lo creo. Eso es lo que está planteando el señor Obama. Está planteando Obama. Obama fue clarito en lo que dijo. Yo pensé que estaba yo al aire. Pero espérate, lo que tú dijiste sobre Hezbollah es algo bien interesante. O sea, ¿qué es lo que trae? Pero además es específico. Hoy en día estamos comentando el tema de esas relaciones peligrosas que ha tenido el gobierno desde el principio y vemos Raimundo Capchi, qué importante ha sido en esto. A mí se me olvidó comentarles al comienzo del programa que cuando yo lo denuncié, él al día siguiente salió en el Canal 8 diciendo que él sí pertenecía a Hezbollah y sí estaba haciendo la gestión para instalar a Hezbollah en Venezuela. ¿Y cuál era el problema? Hasta ese punto hemos llegado. ¿Y dónde se han detectado las células de Hezbollah? Se han detectado donde está la mayor concentración de colonia árabe, en el estado de Nueva Esparta. Entonces hay que tomar en consideración de que, ojo, la amenaza es bien fundada, no es infundada. Y lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que el planteamiento de guerra que ha hecho Venezuela contra los Estados Unidos, donde ha roto todas las relaciones comerciales, diplomáticas, lo que dijo, y eso lo tengo que decir bien claro,
Dijo Nicolás Maduro de que había un centenar de funcionarios americanos en Venezuela. Pues de acuerdo al censo que hay, no pasaban de 37 los funcionarios americanos dentro de Venezuela. No, y eso no provocó definitivamente estas sanciones. Esto venía ya estudiándose, porque es que Estados Unidos no hace las cosas como se hacen en Venezuela, o mejor dicho, como las hacía Chávez y las hace Nicolás Maduro, que son producto de un momento, ¿no? Esto todo es bien estudiado y todo bien procesado. Cuando se llegó a este punto es porque ya se tienen los pelos en la mano. Hoy ya se ha dado el primer paso para romper las relaciones. Yo estoy esperando es que no le vendan más petróleo a los Estados Unidos. Eso es lo que yo estoy esperando. Vamos a ver a Delcy Rodríguez, que es la canciller, anunciando el llamado del secretario de negocios de aquí, o sea, sería el embajador, el encargado de negocios. ¿No la tienes? No la tienes todavía. Otros de los, vamos a esperar que nos los pongan para que vean, porque ese es el primer paso para la ruptura de relaciones. El presidente de la CBG, José Noguera Pietre, es otro de los sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, la fiscal, que ya la mencionamos, el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, el jefe de la 31 Brigada Blindada del Ejército, Manuel Gregorio Bernal Martínez, el inspector del Ejército, Miguel Alcide Vivas Landino. Pietri, como lo mencionaste, Noguera Pietri, era el comandante general de la Guardia Nacional. O sea, una de las personas clave... Ahora es presidente de la CBG. Una de las personas clave... La CBG es una de las industrias básicas más importantes en Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana. Pues. Y era una de las personas que ordenaban repeler los manifestantes del año 2014. O sea, él tenía un trofeo también y fue premiado otorgándole la presidencia de la CBG. Ahora, esta gente sabe, Negar, que ellos tienen a Venezuela por cárcel. Esta gente sabe los delitos que ha cometido y saben que no hay vuelta atrás. O sea, esta fiscal, por ejemplo, cómo se retracta de lo que ha hecho, cómo se reintegra a una nueva Venezuela con otro gobierno, cómo sigue ella trabajando, cómo sigue haciendo vida cuando hay estas causas por delante, ¿no? No, y lamentablemente se les olvida de que les gusta venir a los Estados Unidos. Yo me la encontré aquí en los Estados Unidos y debo decirlo, en septiembre del año porque 2013. Dice que ninguno tiene plata en Estados Unidos, ninguno viene, ninguno le interesa a Estados Unidos. ¿Tú te la encontraste Septiembre aquí? del 2013 me la conseguí yo aquí, en Miami. Más reciente, ¿por qué? Sí, hace 2 años. Lo segundo es que se le olvida que no pueden tener ningún bien aquí, y si los tenían ya están congelados, y no puede ninguno de sus colaterales, o sea, ninguno de sus familiares en línea directa puede tener más relaciones con los Estados Unidos. O sea, que esas visas también están canceladas. Eso con respecto a la fiscal. Ahora, llama poderosamente la atención. ¿Qué pasa con los generales? ¿Quiénes son estos generales? ¿Cuáles son los cargos que han tenido? Dentro de los generales hay un comisario, que es el director de la Policía Nacional Bolivariana. O sea, ¿cuál es la orden que impartió? Que de eso también tenemos que hablar. El general Padrino, que es el ministro de la Defensa, de esa resolución. Porque el general Padrino es responsable de todo esto, porque además el ministro de la Defensa, además emitió, me imagino, la que resolución 8610. las próximas sanciones de Benny Padrino. Efectivamente, él es el padre de esa resolución 8610. No solamente eso, sino que hoy en día se está normando para ver cómo se hace un reglamento de esa nefasta orden que autoriza a los cuerpos de seguridad del Estado a matar con una patente de corso. O sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se prohíbe el uso de armas letales en el control de manifestaciones. No solamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Nacional también lo establece y le da prevalencia a los convenios, tratos o acuerdos sobre materia de derechos humanos, lo que significa que ese acuerdo sobre derechos humanos que prohíbe el control de manifestación usando armas letales tiene supremacía constitucional y una resolución, como yo siempre lo he dicho, un ordenamiento, porque fue una orden que impartió el ministro de la Defensa, está por arriba de la Constitución, violando la propia Constitución y los acuerdos y pactos internacionales sobre materia de derechos humanos. Yo tengo que decir que yo estoy muy orgullosa de nuestros presos políticos, porque bueno, tenemos presos políticos de todo tipo, hay militares, hay civiles, hay muchachos, hay políticos, hay dirigentes políticos, pero el caso de los jóvenes, que no hayan cedido a esta presión, sobre todo esta mujer que los visita en la celda, Negar, y les dice,
acusan a Leopoldo, acusa a María Corina y te saco de aquí al día siguiente. Y estos muchachos se han negado reiteradamente a esto, o sea, con cada visita de ella, con cada leída del Apocalipsis. Es una práctica reiterada del Ministerio Público y quiero hacer muy claro con lo que voy a decir. No estoy diciendo que todos los fiscales del Ministerio Público lo hacen, pero el Ministerio Público en cierto y determinado momento lo ha hecho. Y esto lo tengo que decir porque en una conversación que sostuve esta semana con un funcionario del CICPC que está aquí en Miami, me decía, ¿tú te acuerdas de aquellos muertos que hubo en la división de captura en el Rosal en el año 2009? Bueno, los funcionarios que hoy en día están siendo perseguidos por esos muertos, que esos muertos se debía a que lamentablemente había un hacinamiento dentro de las celdas de captura. ¿Qué hizo la directora de la Fiscalía del Ministerio Público, que era la directora de actuación procesal o de función pública? Se llegó hasta la división de captura y entrevistaba a los presos que estaban ahí sin importarle cuál era el delito por el cual estaban presos ahí, y les garantizaba una libertad si los presos señalaban a los funcionarios del CICPC como si eran los culpables de la muerte de los detenidos. Han ido obteniendo acusaciones que se caen después, como el caso de este teniente coronel Arocha, que acusó a Antonio Ledesma, acusó a Julio Borges y al final eso se cae, porque Patricia, son acusaciones obtenidas por... ¿Qué va a pasar en un país que tiene un sistema judicial totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, resquebrajable en un 100%, con un caso como el de Leopoldo López, que está siendo juzgado por unos hechos de febrero del 2014, y Antonio Ledesma, que lo están metiendo en un caso distinto con Leopoldo López por una supuesta conspiración? El problema es que no encuentran cómo vincularlos, lamentablemente. Cómo vincularlos con los estudiantes, cómo vincularlos con los militares que mañana van a juicio, porque mañana van a juicio otro grupo de militares distinto al que acaba de caer preso ahora. Tenemos ya en línea telefónica a Iván Ballesteros. Iván, ¿estás en línea? Sí, claro, te escucho fuerte y claro. Un saludo para ti y para el doctor Granado. ¿Cómo estás, Iván? Un abrazo. Por fin agárrate, Iván, porque todo el mundo te estaba pidiendo. Agárrate. ¿Ah? Sí, hace 2 semanas que la gente está pidiendo que hable y que sacamos un programa al aire, y estamos trabajando en eso aquí en Venezuela, a ver cómo hacemos. Ese es un regalo que yo le estoy dando a todas las mujeres en Venezuela, porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer. El regalo es Iván Ballesteros. Iván, el caso del general Antonio José Benavides Torres, que lo hemos venido denunciando. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esto? Hablamos de esto en tu programa en Venezuela, en Plomo Parejo. Este tipo, ¿quién es? Y vamos a ver unas imágenes, Iván, que han salido en las redes sociales, que las hemos publicado, ahí lo tienen ustedes, pero tenemos una de un caballito. Muestra la imagen del caballito antes que Iván intervenga. Ese joven que está montado en ese caballito es Javier, el hijo del general Benavides Torres, hoy sancionado por el gobierno de Obama, y esa carrera en la que él está participando es aquí en los Estados Unidos. Pero además, yo había colocado en mi Twitter en el año 2011 una foto de este jovencito. Ahí tienen ustedes el premio que se ganó. Aquí en los Estados Unidos se ganó ese premio, deberían quitárselo también. Bueno, él tenía una foto de Obama al lado de la imagen de cera de Obama en el Museo de Cera de Nueva York. Ahí tienen ustedes el Twitter que yo publiqué en el 2011, pero la foto la eliminaron. Ellos mismos, me imagino que le pagaron a alguien para que sacara la foto de la web. La foto del jovencito al lado de Obama en cera. Iván, cuéntamelo todo. Bueno, el hoy general Benavides es una suerte del perro de presa del régimen. Desde que él era coronel, que estaba en Seguridad Ciudadana, él primero se declaró chavista, después se dedicó a maltratar a todos los manifestantes y a torturar a todas las personas que estuvieran en ciertas zonas residenciales, donde le ponía música a alto volumen, donde él se convirtió en un showman dentro de las protestas y dentro de la arremetida de la Guardia Nacional específicamente contra el grupo de manifestantes, manifestantes que ejercían el derecho legítimo que les da la Constitución Nacional, pero que hoy eso está prohibido en Venezuela, en un régimen humanista y supuestamente democrático. Aquí no se puede ejercer ninguna protesta, no puedes manifestar en las colas de los automercados, no puedes tomar fotos. Bueno, este señor
Benavides Torres, se ganó los ascensos a punta de eso, y paralelamente su esposa también, que trabajaba en el CENIAD, después tengo entendido fue diplomática, no de carrera, pero ejercía el cargo de diplomática. No, ella empezó en un registro y se hizo millonaria en el registro. La esposa. Eso es cierto, eso es un estudio de investigación que hiciste tú y tú misma lo denunciaste, cómo se hizo millonaria y después vendía cartera entre sus amigas que traía de afuera. Hoy en día tienen aviones, tienen una mansión en Cumbre de Curumo y todo eso. Pero fíjate una cosa, Benavides Torres, aspirando a mucho más de llegar a ser comandante de la Guardia Nacional, ya venía siendo advertido por cometido contra los derechos humanos de hombres, mujeres, estudiantes, todas las personas que salían a manifestar. Él se encargaba de reprimir esa manifestación y hoy es un general de la Guardia Nacional, pero que paralelamente a eso que se decía revolucionario, antiimperialista, bueno, él se daba la gran vida aquí en Venezuela y en el exterior, con el dinero que le pagaba el régimen, que le pagaba de más, o no sé dónde lo conseguía. Lo cierto es que sus vacaciones eran en el exterior. Por lo general sus hijos iban a campamentos en Canadá, en Estados Unidos. Por eso tú sacaste esa foto, y las que acabas de sacar ahorita, que yo también las vi, donde parece ser que quieren imitar al hijo de Alejandro Andrade, o a lo mejor van a competir con él en esto de caballos y caballos de salto, en la equitación. Bueno, Benavides es un hombre que dentro de la represión es un ícono dentro de la revolución, y por eso hoy en día está siendo sometido a sanciones por el gobierno de Estados Unidos por el atropello contra los derechos humanos. Él sabe mucho de lo que ha pasado aquí con estudiantes, con detenidos, no solo por la Guardia Nacional, sino por la Dirección de Inteligencia Militar, por el SEBIN, donde ellos mismos los mandan, y después, bueno, ahí son torturados, algunos aparecen muertos, otros no se sabe dónde están. Inclusive ahorita, y aprovecho y lo dejo en tu programa, Arias Cárdenas y su secretario de Seguridad ocultan la realidad que está pasando en el estado Zulia con los menores de edad que son siendo secuestrados. No quieren que se sepa nada ante la opinión pública, y eso está callado, pero ya eso por diferentes fuentes empezó a salir, y ya los representantes de esos niños que han sido secuestrados empiezan a quejarse. Pero eso es parte de lo que sucede en Venezuela. Lo que sucede con los que son detenidos por protestar es mucho más grave, porque estamos hablando de tortura. Tortura no solo a personal civil, sino también a militares. Pareciera que aquí está ocurriendo lo que ocurre en todas las dictaduras, donde ya se arremete también contra los militares que no están de acuerdo con el régimen, y por eso muchos han salido del país. Por ahí hay información también que algunos han tratado de llegar, de asilarse en embajadas, porque la persecución es total. Esto indica que el régimen está muy mal, que el régimen, aunque trate de ocultar las verdades, ya no lo puede hacer, y por eso las sanciones que vienen de Estados Unidos. Yo veo que esto va a pegar, y aunque ellos levantan la voz y amenazan y critican, como lo hizo hoy Diosdado Cabello, yo creo que esto demuestra el temor que tienen, porque lamentablemente todos estos individuos que han saqueado el país no se llevan el dinero precisamente a Cuba ni a los países terroristas, se lo llevan a países capitalistas, donde ellos disfrutan, donde tienen bienes, donde hacen inversiones, y ahí faltan muchos más militares que están metidos en eso, empezando del ministro de la Defensa para abajo. Porque eso estábamos comentando. Eso estábamos comentando, Iván. Lamentablemente se me acabó el tiempo, pero vamos a tratar de tener una sección fija semanal, porque la gente te pide mucho, pero ya se me terminó el tiempo. Iván Ballesteros, para la audiencia de Miami que no lo conozca, Iván Ballesteros es un oficial retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, y con un programa de radio que lo cerró el gobierno, el de más audiencia del país, con ese tono que ustedes lo acaban de escuchar. Gracias, Iván. Gracias a ti, Patricia. Buenas noches. Bueno, voy a leer, Negar, algo que me mandaron aquí acerca de Pietri, que es uno de los sancionados, que se llama, ¿dónde está el nombre? José Noguera Pietri, que fue comandante de la Guardia. Dice, él mismo comandó el ataque a los estudiantes en Altamira en una oportunidad,
le arrancó la identificación a un periodista internacional, la extravió y lo metió preso y después lo dejaron libre cuando el periodista borró lo que había grabado. Esos son los sancionados del día de hoy. Gracias, Níger. Gracias a ti, Patricia. Tengo que ir. Gracias a ti. Vamos a un corte y al regreso vamos a seguir conversando sobre derechos humanos con alguien que sabe mucho de eso. Ya regresamos. Estamos con Agárrate. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Estoy aquí con Jorge Estomba, activista sociopolítico en defensa de los derechos humanos y coordinador general del Movimiento Democracia en Acción. Gracias, Jorge, por la espera, además, por la paciencia. No, muchas gracias a ti. Un tema, vamos a ver un videito pequeño del tema específico que quiero tocar el día de hoy y ojalá sean muchos los días que vengas porque este tema de los derechos humanos es fundamental en este programa. El tema de que aquí en Estados Unidos, yo me enteré eso hace muy poco, las mujeres ganan menos que los hombres y eso parece insólito en el primer mundo. Vamos a ver algo que se refiere a eso y que la voz cantante la tuvo la ganadora del Oscar, Patricia Arquette. Vamos a verlo. A todas las mujeres que han dado a luz a cada contribuyente y ciudadano de esta nación. Hemos luchado por igualdad de derechos de todos los demás. Ahora es el momento que nosotras gocemos de igualdad de derechos salariales en Estados Unidos. Mira, Goyo, aquí está el camarógrafo diciendo lo que no debe. Ahí están Meryl Streep y J-Lo, además sí, aplaudiendo, como si ganaran poquito, ¿no? Pero ahí están aplaudiendo. ¿Eso es verdad, Jorge, que ganan las mujeres menos aquí que los hombres? Sí, eso es uno de los secretos aquí, mejor, ocultos. Las mujeres en los Estados Unidos, de acuerdo al General Accounting Office, que es una entidad gubernamental, pero autónoma totalmente, ha declarado desde hace años que la mujer aquí no recibe los mismos beneficios que el hombre en cuanto a salarial. Se llama el Women's Pay Gap, que quiere decir el diferencial salarial de las mujeres. De acuerdo a esta entidad gubernamental, la mujer gana 23% menos que el hombre. Pero, ¿cuál es el argumento para eso? Bueno, lo interesante es que como no hay argumento, en el país, como tú dijiste, de la democracia, de los derechos, donde el juramento de la bandera es justicia para todos, justice for all, aquí hay sus problemas, esto no vivimos en un paraíso. Eso es lo que dice Diosdado siempre. Okay. Desafortunadamente, no quiero citar a Diosdado, pero sí, como activista sociopolítico en este país, sí tenemos problemas sociales, como en toda sociedad, Patricia. Pero lo hay malo vías que esto para lo ocultan. resolverlo, hay vías para resolverlo, porque eso es lo importante, si hay los mecanismos, ¿no? Bueno. Y las instituciones. La única institución que se puede solventar esto, que esto ha salido a la luz muy recientemente, porque se opacó, se ocultó por mucho tiempo, y ha salido nuevamente, gracias a Patricia Arquette y otros activistas, es por medio del Congreso. Tenemos una congresista que, de hecho, la casualidad que es de aquí de la Florida, que se llama Gwen Graham, una congresista federal, representante federal del segundo distrito de la Florida, que es en el área de Tallahassee y la ciudad de Panamá de Estados Unidos, en la frontera de Georgia. Esa señora realmente está combatiendo este problema casi a solas, porque en el Congreso de los Estados Unidos, con 435 miembros de la Cámara de Representantes, el único que lo ha apoyado es el representante mexicoamericano, el señor doctor Luis Ruiz, del 32 Distrito de California. Estos dos individuos son los que están con esta lucha, que hay que lucharlo, Patricia, porque eso es un acto discriminatorio, claro, que no se puede permitir. No, es que no se puede permitir en ningún país. Quiere decir que si aquí hubiera un conductor, en vez de estar yo que soy conductora de este programa, ganaría más que yo. Sí. Eso es horrible. Eso es lo que dicta la estadística, y muy interesante, Patricia, no es de empleos laborales, de cualquier común ni nada. Profesores universitarios, directoras de empresas, doctores en hospitales. Pero ¿cómo la mujer en Estados Unidos no se ha rebelado contra eso? Ese es el gran secreto, que yo como activista estoy muy decepcionado que el estadounidense, Patricia, en la década de los 90 empezó a tolerar mucho. They took it for granted. Dejaron que las cosas se fueran por sí
y no se ocupaban de su derecho, de lo que le corresponde en una democracia, que es lo triste, que tenemos la constitución de este gran país, pero que no se está utilizando, y lo que no se utiliza se pierde. Aquí hay una apatía muy grande en este país. Y te voy a dar un dato. Entre las latinas es peor todavía, porque es el 50%. Quiere decir que si la trabajadora latina gana $20,000, el hombre gana $40,000. Ahí me decía yo también, mujer y latina. Ahí estás tú. Me decía, yo estoy muy mal con esta situación, pero además yo lo descubrí, tengo que decirlo a través de mi hija, que fue la que me lo contó, y me pareció sorprendente. Porque, tú me lo dijiste en los estudios, sí, que lo habías sabido por tu hija. Porque realmente uno le parece insólito que en un país como este ocurran esas cosas, porque debería ser por el mérito, simplemente. Si eres mejor que el hombre, pues ganas más y punto, ¿no? O por el cargo. Eso no se puede permitir, Patricia. ¿Sabes cuál es la solución? De que nosotros los latinos tenemos que involucrarnos más, sí, todas las mujeres. El latino es muy pasivo en la participación. Se cree en el mito de que porque no son ciudadanos estadounidenses no, claro, pueden participar. Sí pueden participar, sí pueden mandar peticiones, pueden firmar las peticiones que se mandan por vía electrónica, que hoy tenemos toda esa manera de expresar nuestra protesta, nuestra manifestación democrática. La mujer no se puede delegar y relegar a eso. Ya, no yo voy a conversar aquí cómo es la cosa, la parte que me toca. Jorge, el tema de la violación a los derechos humanos, estuviste durante todo el programa y oíste todo lo que está pasando. Sí. ¿Te has relacionado también con Venezuela? ¿Conoces Yo he estado relacionado con Venezuela, he vivido en Venezuela anterior al régimen. Y estuviste en Cuba, por supuesto, porque eres soy cubano. Nacido en Cuba, en un régimen comunista. Exacto. Aquí también se violan los derechos humanos, que es lo que insisten tanto estos voceros del gobierno venezolano, porque pasan cosas como que los policías matan vivimos el caso del joven colombiano, que fue como uno de los más emblemáticos, que lo mataron con un taser, la policía de Miami Beach. Es correcto. Pero aquí lo que te quiero preguntar es, ¿aquí se llevan adelante las investigaciones correspondientes? ¿Se hace justicia o no se hace justicia con estas violaciones a los derechos humanos? No se hace justicia en lo absoluto. Te voy a dar un dato. Esto es una cuestión muy extensa y no tan compleja, pero extensa. No se va a la justicia porque vamos a hablar aquí específicamente de Miami-Dade, que le corresponde como fiscal general a Catherine Fernández Rondon, ¿ok? Pertenece a mi partido. Yo soy miembro del Partido Demócrata del Consejo Ejecutivo del sur de la Florida. Pero yo no estoy de acuerdo con mi colega del Partido Demócrata, porque en 22 años que ella lleva como fiscal general, aquí no se ha procesado, ni se ha encausado un policía en relación no solamente a lo que se puede denominar como brutalidad policial o exceso de fuerza, sino por violación de derechos constitucionales o civiles. No ha habido un policía en 22 años. Ahí hay una falta tremenda. Y ha habido bastantes violaciones. La Florida es uno de los peores, sí, y Dade County no tiene un récord muy bonito que se pueda decir. Así que nos falta mucho en ese aspecto, Patricia. Tenemos que luchar. Yo soy experto en esa materia. Llevo años trabajando en eso. Se ha progresado alguito, pero falta mucho con respecto a eso. Y eso de los derechos humanos de aquí, donde hay el mayor problema, es relacionado con la policía. En este minuto que nos queda, estos casos que usted escuchó de que se usa la justicia contra la oposición, el caso de cómo se presiona con torturas terribles para obtener declaraciones, ¿eso ocurre en general aquí en Estados Unidos? No, eso no ocurre aquí en los Estados Unidos. La tortura aquí sí no hay ningún caso todavía que se sepa. A nivel de tortura en territorio estadounidense, sí hay la polémica de la cuestión de la base de Guantánamo, pero eso es otro tema aparte, sí, totalmente, ya son mucho más complejos. Aquí esos casos sí no se dan. Aquí es diferente la situación. Bueno, Jorge, gracias a Dios. Muchísimas gracias, Jorge Estomba, experto en derechos humanos, que no sea la última vez. No, está aquí con nosotros en Agárrate. Yo me despido hasta mañana. De verdad les recomiendo que no se pierdan el programa mañana, porque va a estar de un bueno. Hasta mañana.